Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Andrea Falcone, que nos hablará de Derecho Previsional, ejecución de sentencia paso a paso. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Bueno, ¿cómo les va? Qué bueno, tercer martes que nos juntamos en este café jurídico. La verdad que es un placer, así que vamos a ver después que ustedes nos digan qué temas les están generando inquietud y así poder volver a generar estas charlas de media hora, 40 minutos, donde levantamos los temas más importantes, sobre todo porque, bueno, siempre me gusta decir que cuando uno ayuda a un jubilado es uno, pero cuando ayuda a un jubilado, a un abogado, ayuda a un montón de jubilados. Así que buenísimo estar acá compartiendo lo que hemos podido aprender en nuestra profesión hasta ahora. Hoy vamos a hablar de ejecución de sentencias, así que vamos a transitar un poco rápidamente. Ustedes seguramente ya saben, porque ejercen la profesión, que las etapas previas del expediente, antes de que el expediente quede con sentencia firme, es el comienzo con un reclamo administrativo, donde uno le solicita al ANSES, a la administración, el reajuste de haberes, o la liberación de topes, o bueno, lo que uno esté planteando específicamente en el caso. Una vez que tengo la denegatoria o que sucedió el silencio de la administración, hago el inicio de la demanda, transita por primera instancia, después voy a tener sentencia. Yo les puse un guiño ahí porque la verdad es que por primera instancia pasa relativamente rápido. Después va a segunda instancia en la Cámara, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un poco más lenta, por eso tenemos el emoticon echándose una siesta. La verdad que ahí los expedientes, depende de la sala, pero están entre 1 año y medio y 3. Y después, muy pocos casos, yo llevo, la verdad que un par de miles de casos, y tengo muy poquitos en la Corte Suprema, pero les puede pasar que por una cuestión de topes, o por alguna cuestión sobre alguna inconstitucionalidad específica que hayan pedido, se otorgue el REX y les vaya a la Corte Suprema. Y ahí, una vez que transitó todas las etapas, esto significa que o quedó firme en primera instancia porque ANSES no apeló y ustedes tampoco, o quedó firme porque tuvo un rechazo de un recurso extraordinario, o porque finalmente tuvo sentencia de la Corte Suprema, o rechazo en la Corte del REX, comienza el plazo del auto de firme que tiene ANSES para pagar. Y ese plazo, yo se los anoté acá, es el artículo 22 de la ley 24463, en su redacción actual, porque tuvo una reforma en el año, creo que 2006, y les da 120 días hábiles, y ahora les voy a explicar por qué les puse entre paréntesis administrativos, contados desde que la sentencia queda firme y ANSES tiene el expediente administrativo a disposición. Esos 120 días hábiles son más o menos 6 meses calendario, para vuestra referencia. Acá hubo una discusión sobre el plazo, si eran días hábiles judiciales o administrativos. Yo entendía en lo personal que el plazo eran días hábiles administrativos, no judiciales, porque es un plazo que se le otorga a la administración pública, no es un plazo judicial. Una jueza de primera instancia me dijo: vas a tener que lograr alguna prueba más para que yo me convenza de que son plazos administrativos. Fuimos a conseguir el escrito de lo que se había debatido en el Congreso cuando se hizo esta reforma, creo que fue, les dije, en el 2006, que marcaba 90 días hábiles y que además tenía que haber un presupuesto. Se modificó por este texto, y en el debate vimos cómo el proyecto iba de Cámara de Diputados a senadores, y se discutía sobre si los días, originalmente decía días, 120 días, y le agregaron el hábiles, y que si hubiesen pretendido que fueran judiciales, lo hubiesen explicitado. Y sobre otros textos del debate pudimos inferir que eran días hábiles. Presentamos eso en la justicia y finalmente los jueces nos fueron acompañando, sí, nos fueron acompañando, y los días son hábiles administrativos.
Y ahora, estos 6 meses calendario, estos 6 meses, tienen que tener cuidado de leer bien el auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser, yo les puse con ejemplo, que el juzgado 9 cuenta los 6 meses, los 120 días hábiles, desde que quedó firme el auto en cámara, ¿sí? Después de los días que transcurren para que quede firme. Con lo cual, entre que el expediente baja físicamente a primera instancia, ahora es todo digitalmente, ese plazo estaría corriendo dentro de lo que tiene ANSES para pagar. En el resto de los juzgados, hasta ahora nosotros sabemos que solamente el 9 funciona así, el resto es, reciben el expediente judicial, emiten el auto de firme, notifican a ANSES y desde la notificación comienzan a correr los 120 días. Acá yo les puse un ojo, porque obviamente a lo largo de la profesión nos ha pasado de todo. Una de las cosas fue que no habíamos rechequeado que en un momento se pedían los expedientes administrativos para resolver. Entonces, ANSES le pedía a ANSES la remisión del expediente administrativo y después ese expediente administrativo tenía que volver al ANSES para que el ANSES pudiera liquidar. Quedan todavía casos residuales en esta misma situación. Entonces, yo les digo, ojo, hagan el chequeo con el auto, que el administrativo no esté en el juzgado y que lo tenga ANSES, porque si no hay que enviarlo físicamente, ¿sí? Me pasó un caso que no hicimos ese chequeo y pasaron varios meses que no estaba corriendo el plazo porque no habíamos hecho la remisión del administrativo al ANSES. Y ahora viene una pregunta usual que me dicen, bueno, ¿y en esos 6 meses qué hago? No hago nada. Bueno, no, el abogado en esos 6 meses puede hacer algo. ¿Qué es esto? Que es la nota de prioridad. Es una nota que se presenta en los ANSES con turno previo. Si la ANSES no se los quiere recibir, pueden intentar presentarla en Córdoba 720. Y es para los que tienen más de 80 años, porque entran con prioridad en el orden de prelación, o cuando tienen una enfermedad grave propia o de un familiar directo, ¿sí? Que es la resolución 5697. Se adjuntan las copias del DNI, las historias clínicas, copias de la obra social, etc. Y con todo eso se hace que ANSES tome nota que ese expediente de pago tiene prioridad. Una vez que sí pasaron los 120 días, o sea, los 6 meses prácticamente calendario, deberían ustedes colocarse una alarma. Puede ser que en el medio ANSES pague, sí, puede ser, especialmente en los últimos meses, de julio a esta parte, en la gestión está pagando los expedientes que van quedando firmes en el momento, y muy poco de lo que hay hacia atrás firme, así que les puede pasar que en el medio ANSES le pague, pero si no les pagaron, o en el momento que les pagaron mal, tienen que hacer la ejecución de sentencia, que la pueden liquidar con el sistema Blue Corp. Yo tengo el Blue Corp, el sistema de Jauregui, también tenemos el sistema de Jauregui, o similar, sé que hay otro que se llama Moreno. Bueno, en lo particular nosotros usamos Blue Corp y Jauregui. ¿Okay? Como les decía, puede pasar que en el lapso ANSES pague voluntariamente, sí puede pasar, pero tengan en cuenta que el 40% de los pagos que hace ANSES son incorrectos, ¿sí? O porque aplican mal el ajuste de la PBU, o porque aplican topes que no corresponden, o porque simplemente pagan mal, o nos ha pasado casos de viudas que les pagan solo el tramo de la viuda y no pagan el tramo del jubilado que había iniciado originalmente el reajuste. O sea, lo que les sugiero es que revisen los pagos, que revisen eso, y si ustedes no saben hacerlo, bueno, hay muchos estudios jurídicos, bueno, incluyendo el mío, pero también asociaciones como ADAP que revisan, que hacen cálculos, con lo cual tengan presente esa posibilidad de no frenarse porque no tienen el sistema de cálculos, pero sí apoyarse en otro que se los pueda hacer y controlar ese pago. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando arman una ejecución de sentencia? Bueno, yo presto mucha atención a la prescripción del artículo 82. Tengan presente que cuando ANSES fue declarado rebelde, y esto volviendo un punto para atrás, cuando ustedes ven que ANSES no contestó la demanda, presenten el pedido de rebeldía, porque eso significa que ANSES no pudo presentar su descargo, decir, bueno, que me aplique la prescripción del artículo 82. Entonces, para los que no saben, significa que a vos te van a pagar el reajuste 2 años para atrás desde el reclamo administrativo. Si ANSES no pide eso porque no contesta la demanda en tiempo y forma, la rebeldía me permite que el retroactivo sea la fecha de adquisición del beneficio. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos varios casos, pero hay uno en particular que se había jubilado en el año 82,
y ANSES no contestó la demanda y la prescripción no corrió y le pagaron el reajuste desde el año 82. O sea, imagínense la cantidad de años que tenía ahí a su favor el cliente. Otro tema es, cuando hacen la liquidación, ver si tenía el jubilado errores materiales previos, que me estén modificando el cómputo. Porque quizás yo estoy trabajando con el cómputo de la fecha de adquisición y tengo un error material posterior que me está incorporando nuevos aportes, modificando, trayendo aportes de otra caja, con lo cual el esquema me está cambiando. Muy importante entonces chequear a través de mi ANSES si hay otros expedientes, o los solicitar en ANSES, los AMNE, ver si hay errores materiales posteriores. También verifico si hubo pagos parciales. Mi sugerencia es que pidan el RUB histórico. El RUB es el detalle de pagos de ANSES, de ese beneficio, que lo pidan histórico a la fecha que me va a cubrir el retroactivo, para que yo pueda controlar mes a mes si no hubo quizás por algún motivo un pago voluntario. Y esto se los digo porque me ha pasado, y más de una vez, que no estando la sentencia firme, ANSES la paga. Entonces quizás quedó firme en el 2020 y tengo un pago voluntario en el 2018. Eso presten atención. Otra cuestión a mirar en la ejecución de sentencias son los topes, que ahora los vamos a revisar rápidamente, pero para que los tengan en su mente, que quizás ANSES cuando liquida, no siempre liquida mirando la sentencia, liquidan en forma estándar. Entonces aplican topes que quizás están o diferidos o están resueltos en la sentencia. Y después, si yo estuve, por ejemplo, discutiendo en el expediente sumas no remunerativas, como es el caso de empleados de la Ciudad de Buenos Aires, que durante largos periodos tuvieron sumas no remunerativas, y si eso lo pelearon en el expediente, lo tienen que considerar al momento de armar la liquidación. Yo acá les armé ayer como un resumen un poco del esquema de topes. Yo les diría que el esquema de topes de la ley 24.241 es una trampa. Es una trampa para pagar lo menos posible. Entonces, es como que hay tope, más tope, más tope, más tope, y después al final hay otro, y al final hay otro, y otro, y otro. Entonces, es muy importante ir teniéndolos en mente. Los sistemas de cálculo igual les van marcando el norte, nos dicen, bueno, ¿dónde me estaría impactando un tope? Yo se los dividí en 3 grupos. El primer grupo son los topes que tienen que ver con las remuneraciones. El artículo 9 de la 24.241 les dice que hay un sueldo máximo sujeto a aportes, ¿sí? Que ahora creo que está en 230.000. Es decir, que si yo gano 500.000, igual yo como empleado pago hasta 230.000. La empresa paga por el total, paga por los 500.000, pero yo pago hasta 230.000. En un momento, a raíz de ese fallo Cruz Tadeo de la Sala 2, muchos abogados presentábamos el reclamo para que nos consideraran el total de las remuneraciones. Pero esto ya no camina, ¿sí? Está el fallo Gualtieri, que es un fallo de Corte Suprema, donde dicen que si no se hicieron los aportes, no corresponden. Ahora, si a ustedes en el cómputo les tomaron aportes por encima porque estaban pagos, eso sí se contempla, como es el caso de las rentas simultáneas. Si yo trabajaba en 2 lugares al mismo tiempo, no me pueden aplicar ese tope, porque en definitiva, yo hice aportes por los 2 sueldos, sin máximo. Supongamos que yo tengo 2 trabajos de 230.000 pesos. Yo no pago hasta 230.000, estoy pagando por 460. Entonces, no corresponde que en ese momento me apliquen el tope. Ahí tienen el fallo Lole de la Corte Suprema del 2015 y Rispoli de la Sala 2 del 2010. Y después, lo aprendí con sangre, sudor y lágrimas. La doctora Pérez Toñola me enseñó este tope en un caso muy crítico. Yo estaba embarazada y estaba por parir, y era el juicio de mi tío, y obviamente pensé que había cometido un error, y ahí ella me dijo, pero ¿por qué estás así si en definitiva este tope no te aplica? Y es un tope que no muchos conocían, que se empezó a conocer en tiempo más reciente en detalle, y tiene que ver con la actualización de las remuneraciones. Porque ANSES, si trae una remuneración vieja, y la actualización, es decir, la actualización al valor de hoy, supera el haber máximo, me lo topea. Ahora, si yo aporté por ese total de remuneración, ¿qué sentido tiene que en su actualización me apliques un tope cuando originalmente yo pagué por el máximo? Es solamente una actualización. Bueno, lo importante es que si se jubiló la persona antes de marzo del 2009, el tope no le aplica, porque en definitiva esta resolución entró en vigencia en marzo del 2009.
Así que si se jubiló, como es el caso de mi tío, antes de marzo de 2009, no le aplica. En el resto de los casos va por criterio de confiscatoriedad, ¿sí? Por ahora. Yo creo que ni siquiera tendría que haber criterio de confiscatoriedad, y lo estamos planteando en la justicia, porque básicamente sobre el monto se aportó. ¿Cómo voy a después a limitar en ninguna proporción su actualización? Pero bueno, por ahora están avanzando con criterios de confiscatoriedad. Otro tope tiene que ver con los años de servicios. Se solía ver en los beneficios más viejos, que de gente que ya tiene su juicio en curso, es el tope del artículo 26 de la 24241, y te dicen que te van a dar el 1,5% de tu promedio de remuneraciones de los últimos 10 años hasta los 35 años. Después no te pagan. Esto obviamente es revertido por la Corte del fallo Argento del 2013, pero además tengan presente que se daba en esos casos porque el corte es en el año 94, ¿no? Ustedes saben que la PC es el 1,5% por cada año anterior al 94. Y la PAP, que es el artículo 30, después del 94. Ahora, los beneficios actuales tienen parte antes del 94, parte después, entonces no llegan al tope. Vamos a tener el problema después cuando, a partir del 2024, tengamos gente que empiece a tener los 35 años de aportes después del 94. El criterio uniforme siempre es el famoso fallo actis caporale, ¿no? Si la quita que yo genero por aplicación del tope me genera una merma superior al 15%, entonces eso se declara inconstitucional, ¿no? Esto es muy importante, todos estos topes, plantearlos en la demanda. Y después, fíjense, ¿no? Me acotan las remuneraciones, me acotan la cantidad de servicios, y si después como resultado de todo eso tengo un haber muy alto, me lo vuelven a recortar, ¿no? Vienen con la tijera y lo vuelven a cortar. Y es que nadie puede cobrar, por lo menos en el criterio del régimen general, más del haber máximo, que hoy va a estar a partir de junio en 155.000 pesos. Fallo actis caporale analiza con confiscatoriedad, 15%. Si entre el haber que me corresponde y el máximo, la quita es superior al 15%, entonces se declara inconstitucional. Ahora, hay criterios como el del doctor Strasser que dicen, bueno, en realidad te pago solamente la diferencia, ¿no? El primer 15% lo doy por perdido, lo paso a pérdida, entonces si la quita es 17, te pago 2%. Los otros 15 los pasamos a pérdida. Eso puede que se empiecen a encontrar con estos criterios de los jueces en primera instancia, que ahora están en segunda instancia, que van modificando los criterios uniformes previamente aplicados en jurisprudencia. Acá hay un tope muy importante, que es el de la acumulación de beneficios, porque pasa muchas veces que una persona está jubilada y después fallece su pareja, va a gestionar la pensión, y cuando entre los dos superan el haber máximo, viene el recorte otra vez, ¿no? Se vuelve la tijera, y veo en el recibo, con ciertas modificaciones últimamente, que me quitan un poquito acá y me quitan un poquito acá, para que entre los dos no supere el haber máximo de 155.000 pesos. En algunos casos, cuando la persona ya cobre el haber máximo, implica prácticamente la denegación del beneficio, ¿sí? Antes ANSES lo denegaba, ahora te sacan un poco de acá, te sacan un poco de allá, te lo otorgan, pero en definitiva te están denegando un beneficio. Esto también se reclama la inconstitucionalidad. Yo lo intentaba por la vía del amparo, no camina, lo quieren como un juicio ordinario, así que no queda otra que ir por un juicio común. Y si todo esto te dio un haber que supera el haber máximo, y esto lo aclaro porque el tope del antecedente Villanustre es un tope que yo estudié mucho en mi carrera profesional, y solamente aplica para los casos en que el haber ajustado supera el haber máximo. Si no, no hay control de Villanustre. Y además, les voy a decir, lean bien las sentencias de primera y de segunda instancia, porque hay muchos casos donde no dan Villanustre. Entonces se van a encontrar con que la sentencia de segunda instancia revoca Villanustre. Entonces no hace falta el control y demorarme con eso. Y para los que no saben, el tope Villanustre dice que nadie puede cobrar como jubilado más de lo que cobra alguien en actividad en su puesto, ¿sí? Esto es un criterio totalmente subjetivo, porque los múltiples problemas que se generan tienen que ver con que una persona que se jubiló en el año 90, capaz la empresa ya no existe, o el puesto que tenía ya no existe por el avance de la tecnología, por el hecho de que los salarios en los últimos
30 años han perdido un gran poder adquisitivo, o sea que un salario de aquella época no es lo mismo que hoy, y eso dio lugar a un criterio objetivo que nosotros tuvimos 2 leading cases en su momento, y ese es el que los juzgados aplican, que es, y la verdad que eso hubo un trabajo muy grande del doctor Guillermo Jauregui, con el cual avanzamos en eso y logramos ese antecedente, que tiene que ver con decir, bueno, no midamos salario contra salario, midamos cuando esa persona se jubiló, su sueldo, cuántos salarios mínimos vitales y móviles eran, y lo comparo con cuánto sería hoy, ¿no? Si en ese momento al mi cese yo cobraba 10 salarios mínimos vitales y móviles, lo que tengo que hacer hoy es multiplicar el salario mínimo vital y móvil de hoy por 10, y ahí voy a obtener una referencia de cuánto es ese tope Villanustre. Obvio, en este país las cosas sirven por poco tiempo porque está muy, muy tocado políticamente el salario mínimo vital y móvil, entonces va perdiendo referencia. Pero bueno, tengo un haber máximo para acumular beneficios y un último control que puede estar dictado en la sentencia, que el haber ajustado mío no supere el haber en actividad en ese puesto. Después, puede que le pasen cosas en la ejecución a posteriori, ¿sí? Que no las plantearon, esto va a pasar, a veces nos olvidamos de poner cosas en las demandas, pero hay cosas que nos olvidamos y estaban presentes, como quitas de topes, y ahí, bueno, si se olvidaron un tope, hay una doctrina de la Corte que va acompañando en este momento. Los tribunales no acompañan, pero la Corte sí. En un momento no dictaban las inconstitucionalidades de oficio. Después la Corte cambió de opinión y las empezó a dictar de oficio, porque dicen que, en definitiva, la persona no puede sufrir los perjuicios de un mal desempeño de un abogado, ¿sí? Pero, bueno, los jueces todavía resisten. Pero hay cosas que suceden después, que yo no las pude prever originalmente, y que suceden después, como es, por ejemplo, la retención de impuesto a las ganancias. Acá hay un fallo de la Sala 3 del 2019, y ahora hubo un fallo, creo que ayer, de la Corte Suprema, que ordena la restitución del impuesto a las ganancias. Así que si en el retroactivo que ustedes finalmente les pagan, porque no, en el embargo no hay retención de ganancias, ¿sí? Pero cuando a mí me pagan una sentencia, ANSES me retiene impuesto a las ganancias, yo puedo solicitar judicialmente la restitución. Y acá les quería repasar rápidamente, como para después poder abordar las preguntas, las etapas, ¿no?, de una ejecución de sentencia. Primero se presenta la liquidación, ya sea porque ANSES no pagó o porque pagó mal, ¿sí? Porque vamos a reclamar diferencias. O quizás estamos reclamando retención de impuesto a las ganancias. Ahí empieza a veces un ida y vuelta con el juzgado, no porque la liquidación esté mal, sino a veces tiene que ver con criterios del juzgado, de qué forma quiere presentarlo, o esto que les decía del tope, ¿no? Strassen en su momento decía, bueno, si la quita es 20, yo te pago 5, 15 lo paso a pérdida. Esos son criterios que hay que poner ahí en el momento del ida y vuelta con el juzgado, y bueno, ir ponderando hasta dónde voy a sostener esa liquidación, o dónde le acomodo a lo que el juzgado me está pidiendo para lograr avanzar. Una vez que el juzgado está de acuerdo con la liquidación, que a veces es de entrada, se da traslado a la otra parte, que es la ANSES. La ANSES, bueno, responde esa liquidación, generalmente responden con un escrito estándar. Si pagaron, responden con un escrito estándar que dice ya pagamos, ¿no? A veces responde ya pagamos y es el expediente de otra persona, pero bueno, no importa. Y una vez que ya hubo un ida y vuelta, si no hay ninguna impugnación nueva del juzgado que detectó a posteriori alguna inconsistencia, la aprueba, ¿sí? Ese auto de aprobación es muy importante. A veces regula honorarios, el mismo auto de aprobación, a veces no, depende del juzgado, ¿sí? Corre un plazo, la aprobación queda firme, a veces apelan esa aprobación, y si hay cuestiones de topes, bueno, cuestiones muy sensibles, se eleva a segunda instancia. Si no hay, tienen que estar atentos a esa apelación de ANSES, porque si no están apelando nada significativo que haya sucedido, por ejemplo, a veces apelan la aplicación de topes y no, en la liquidación no se libera ningún tope, entonces ahí no hay ningún motivo para la elevación a segunda instancia, y eso lo tienen que aclarar en el expediente. Y ahí, una vez que está firme, a veces los juzgados hacen 1, 2 intimaciones, o 3, o ninguna, depende, ¿no? El juzgado tiene que ver
cada juzgado tiene su manual, a ver cuántas intimaciones le cursan a ANSES para que pague. Vencidas las cuales uno traba el embargo, ¿sí? Uno traba el embargo, se toma ese dinero del dinero de la cuenta del ANSES, que está en el Banco Nación, eso se hace una apertura de una cuenta judicial, se deposita en esa cuenta, y después, depende del juzgado, hay alguna notificación nueva en el medio, y después se ordena la transferencia a la cuenta del cliente. Para ese momento ustedes tienen que tener ya una nota del banco con el CBU, una nota oficial, donde ustedes van a pedir que se haga la transferencia. Si hubo regulación de honorarios, y esa regulación de honorarios está firme, pueden embargarlo, también los honorarios. O a veces apelan y solamente otorgan la apelación en relación a los honorarios. Entonces, se difiere para la etapa oportuna y quedan los honorarios ahí en espera de que el cliente obviamente pueda cobrar ese embargo, y después ustedes elevan el expediente. Yo estoy intentando ahora que se eleve un incidente, todavía no lo hemos logrado, pero si no, se eleva después el expediente para resolver la parte de los honorarios. Estén atentos, yo esto se los anoté porque lo veo todos los meses, si son ustedes abogados que embargan mucho, ustedes van a ver que cuando ANSES, ustedes traban embargo y ANSES a posteriori paga la sentencia. Van a encontrarse que ANSES liquida capital e intereses, descuentan el embargo que ustedes trabaron, a eso le agregan intereses, y además, ¿qué hacen? Retienen la obra social sobre el total de lo que liquidaron, ¿no? Sobre el original capital e intereses. Pero ustedes al momento de liquidar el embargo, ustedes ya descontaron la obra social. Porque ustedes cuando presentan la liquidación del juzgado ponen, le deben tanto y retengo 3 al 6% de obra social, y eso ya directamente no lo embargan. Entonces, al momento de pagarle la sentencia, les vuelven a retener el total de obra social, con lo cual ahí siempre tienen una diferencia a su favor. Y esto que suelen preguntar, que tiene que ver con los honorarios, en la etapa de ejecución, hay juzgados que otorgan un porcentaje de la liquidación, y otros otorgan un monto fijo. Los honorarios en la ejecución son a cargo del organismo, son a cargo de ANSES. Con lo cual, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque llegado el momento que eso esté pronto para cobrar, van a tener que hacer el trámite, no lo paga el cliente, lo paga la ANSES. Ahí hay casos donde ANSES apela, y tengan cuidado porque va a segunda instancia, y por ejemplo, lo que está haciendo el juzgado 7 de Alicia Braghini es, les da 2 días para que fundamenten, antes de elevarlo. Entonces, como ANSES suele no fundamentar, queda desierta la apelación y queda firme la regulación. Cuando tengan la regulación firme, ya sea porque el recurso quedó desierto, porque la Cámara lo confirmó, por lo que fuera, para cobrarlo tienen 2 opciones. Iniciar el trámite en ANSES, se hace un trámite para el cobro de honorarios, y si ANSES incumple, obviamente embargar, igual que hicieron con el retroactivo del cliente. Bueno, esperen que voy a mirar a las preguntas. Hablé como loca durante media hora. Consulta, un médico de la ciudad quiere jubilarse. Esperen que me quedo cortada. Un médico de la ciudad quiere jubilarse. ¿Cómo se hace con los suplementos? ¿Tiene que hacer una presentación antes de iniciar la jubilación, o después hace un juicio de reajuste y puede reclamar los suplementos? Yo, en lo personal, todas las sumas no remunerativas que vamos a estar reclamando, lo incorporo con una frasecita en el reclamo administrativo. Entonces pongo, reclamo esto, esto y esto, y además la incorporación en el promedio de haberes de las sumas no remunerativas. Y eso mismo después se refleja en la demanda. Acuérdense que tiene que haber identidad entre el reclamo administrativo y la demanda. Yo tengo que haber reclamado lo mismo, ¿sí? Tiene que ser consistente. Buenas tardes. A la doctora Falcone, por favor, necesito saber cómo se actualizan las liquidaciones cobradas por embargo de ANSES en sucesivas ejecuciones de sentencia, con una tasa de interés en sentencia original pasiva, Banco Central, en concordancia con el anatocismo de los incisos B. Bueno, sí, acá me copiaste la sentencia. Cuando vos cobraste un embargo, lo que vas a hacer después es una ampliación, ¿sí? Se hace una ampliatoria de la liquidación original. Entonces, tomás desde la fecha de corte hasta la fecha actual, que es la nueva fecha de corte, y aparte, lo que tenés que hacer es liquidar los intereses del primer embargo. ¿Por qué? Desde que vos
desde que se te aprueba la liquidación hasta que el cliente efectivamente recibe la transferencia, pasa tiempo, capaz 2, 3, 4, 5 meses. En ese periodo se vuelven a computar intereses. Entonces vos haces la ampliatoria por el nuevo periodo y después liquidás los intereses de la primera liquidación según el juzgado, y tenés que fijarte. En general es desde la aprobación que quedó firme hasta el auto de transferencia. Hola Andrea. Uy, esperen que se me van las preguntas. Empezaron a entrar todas las preguntas, se me fueron para arriba. Esperen. Acá. Doctora, gracias por todo. Le quiero preguntar si los honorarios profesionales son impuestos a la parte vencida en la ejecución y si hay algún procedimiento especial para reclamar esos honorarios en ANSES. Mónica, es lo que cerré al final. Los honorarios de la ejecución son a cargo de la demandada, o sea, de ANSES. Hay una forma de hacer el trámite de pago en ANSES, iniciás el trámite con un despacho que hace el juez, vos iniciás el trámite, y si no te pagan, los puedes embargar. Hola Andrea, ¿cómo verificamos en la virtualidad la existencia del expediente físico? En realidad te vas a dar, bueno, primero a través de mi ANSES vos ves la ubicación del expediente administrativo, pero si no, podés verlo en el mismo expediente, vos sabés si fue devuelto o no. Esto figura en el PJN. Dijiste dos opciones para los honorarios, trámite en ANSES o embargo. Hay veces que se traba embargo directamente. Yo muchas veces cuando trabo embargo y tengo honorarios firmes, embargo para el cliente, embargo para mí, y hago dos transferencias, una a la cuenta del cliente y una a la mía. En un caso laboral, una sentencia firme de hace 20 años que fue alcanzada por la ley 25344 de consolidación, ¿cómo se debe actualizar? No, pero esto no es laboral, esto es una ejecución de sentencia de previsional. Doctora, ¿puede dejar para que nos envíen los organizadores el esquema de topes? Sí, claro. Yo le voy a mandar a Ángeles después el PowerPoint para que lo tengan. Otra consulta que tengo es cómo es el procedimiento cuando se ordena, se abona la liquidación mediante la transferencia a una cuenta judicial de expediente sucesorio. Es lo mismo. Una vez que vos tenés la declaratoria de herederos, presentás todo en el expediente, se aprueba porque primero acreditás la declaratoria, presentás la liquidación, se aprueba, y después se ordena la transferencia al sucesorio, pero el sucesorio tiene que pedir la transferencia, ahí como que se conectan los dos juzgados. Voy bajando de nuevo. Buenas tardes, doctora. ¿Podría enviarnos los PowerPoint? Sí, yo los mandé todos. Si no, si quieren alguno de los organizadores que está ahora mirando, me escriben al WhatsApp el mail y me dicen a dónde los reenvío, pero los mandé todos. Pregunta de la doctora Nancy, ¿cómo te va? Cuando presento la ejecución de sentencia en el mismo escrito, ¿pido el embargo? No. ¿El plazo de prescripción para ejecutar la sentencia es de cuántos años? ¿Es a partir de que quedó firme la sentencia de segunda instancia? Mira, nunca me pasó todavía que me corra una prescripción. Miren que yo recibo muchas veces para revisar liquidaciones de sentencia del año 2015, que les hicieron un pago parcial y quieren saber si cobraron bien o no, y digamos, los derechos previsionales no prescriben, así que yo presento la ejecución de sentencia. Ahora, no. Vos no pedís el embargo en el mismo escrito, vos iniciás la ejecución de sentencia y explicás por qué y adjuntás la liquidación. El embargo lo pedís una vez que está aprobada con todos los plazos e intimaciones vencidas. Hola, ¿podrá dejarnos una dirección de correo electrónico? Sí, claro, es andrea@estudiofalcone.com. Esperen que se los voy a escribir acá si quieren abajo para que les quede. To everyone. Andrea, no me deja escribir arroba. ¿Cómo así? ¿Qué plazo hay para reclamar el descuento de impuesto a las ganancias después de haber cobrado el retroactivo por pago de sentencias? Yo le diría que lo pongan igual, no importa. Hay casos de 3, 4 años para atrás, preséntenlo igual, sobre todo porque ahora tiene un fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución. Los jueces de Seguridad Social han sido históricamente reticentes a la devolución del impuesto a las ganancias, incluso se han declarado incompetentes y nos mandaban al fuero contencioso administrativo, donde nosotros en mi estudio nos empezamos a ir porque en el contencioso devolvían ganancias por cautelar, o sea que nos fuimos para aquel lado. Pero bueno, entiendo que con este esquema ahora de la Corte Suprema va a cambiar eso un poco. ¿Puede ser que los docentes de CABA les soliciten acceso a un trámite de equiparación? Los reajustes de haberes docentes sí, son distintos. ¿Por qué?
Porque vos lo que tenés que garantizar es que esa persona reciba el 82% móvil, es decir, el 82% de lo que cobra un docente con su antigüedad, en su cargo, etcétera, en ese colegio. Entonces, si la equiparación con el Ministerio de Educación no les sirve, esto suele pasar, porque en definitiva toman como categorías genéricas y de esas categorías el más bajo, pueden pedir una nota del colegio, ¿no? Un formulario donde digan cuánto cobra alguien en su cargo con su antigüedad hoy y reclamar las diferencias. Lo tienen que pedir por todo el periodo que cobre el retroactivo, ¿eh? Ahí es un cálculo que es mes a mes, porque es el 82% de ese salario mes a mes. Tenía la misma consulta sobre el envío de material. Claro, yo se los paso. Si quieren los que me escriben, yo se los mando, ¿sí? Y si no, lo mando a los organizadores. Bueno, espero que les haya servido. Si ustedes hay algún otro tema en materia de previsional que les sirva, que necesiten, donde estén trabados, avisen al colegio y yo se los preparo, no tengo problema, ¿sí? A mí me costó mucho cuando empecé, porque no sabía a quién preguntarle, porque pasaba como que no todos muchos sabían, no tenían tanta información, hasta que fui cayendo con el doctor Guillermo Jauregui y tuve la enorme oportunidad de que me enseñara, y con Elsa Rodríguez Romero, que también me enseñó, y bueno, de ahí fui juntando más la práctica de miles y miles de casos, y bueno, con mucho gusto lo comparto, porque así fueron de generosos conmigo todos estos profesionales que les menciono, así que lo mismo quiero traspasar con ustedes para, bueno, compartir toda la experiencia y lo que hemos podido aprender en este tiempo. Muchas gracias por estar.